Bienvenidos a Empresas de Futuro, una serie de entrevistas que pretenden inspirar y ampliar el campo de posibilidades para empresas que quieren liderar el cambio. Porque como dijo el visionario escritor William Gibson, el futuro ha llegado, solo que todavía no está distribuido de manera uniforme. Mi nombre es Marian Sancal y espero que esto te ayude a encontrar la pieza del puzzle que estás construyendo. Juntos lo haremos posible. ¡Comenzamos! Oye, y por terminar porque yo la verdad me quedaría aquí hablando contigo de muchas más cosas de la organización, pero ya sabes que tengo también un poco esa obsesión de ver cómo poder escalar esto hacia afuera. Y simplemente para acabar con esto y pasar el otro, que le dedicaremos menos tiempo, pero ya por acabar esta parte, esta cosa de qué frase, o sea, qué algo así corto, si tuvieras ahora mismo enfrente a personas que están al frente de organizaciones, que se dirigen de otra manera y tal, ¿qué le dirías? Como de CEO a CEO, ¿no? Digamos, de una persona que tiene una empresa a otra, de esta nueva forma que... Digo nueva forma porque tampoco está tan extendida, o sea, son muy pocas las empresas que funcionan así. ¿Qué le dirías así en un par de frases? Yo lo que diría es que el cambio, o sea, que haga un cambio, o sea, que interiorice esos principios, o sea, ¿no? Lo que dices tú de esencia, 24 horas al día, 7 días a la semana, que lo tenga interiorizado, que no se fije tanto en herramientas, metodología, no sé qué, que eso ya vendrá, que que cuando hable de una metodología, de un proceso, de lo que sea, más que con el proceso se quede con lo que es la raíz, de dónde viene eso, por qué esta gente ha decidido hacerlo así. Y que eso sea lo que te lo dice, ¿no? Se habla si lee o la clase de autogestión, de no sé qué, de lo que sea que lea, de Management 3.0, de lo que sea, más que decir, vale, esto tal, y lo voy a aplicar así, sino que es hecho de decir, ¿de dónde, o sea, qué es lo que le ha llevado a esta gente a hacer esa metodología? Y que lo interiorice y se lo crea y se autoconvenzca de que eso le va a dar valor, de que va por ese camino. Yo creo que es ese cambio mental, para mí creo que es lo principal. Y ese cambio mental, insisto mucho porque en que sea 24/7, porque yo, por ejemplo, yo hice una cosa que yo ni siquiera, a veces cuando te hablas con amigos o con otra gente que se relaciona y te hablan de situaciones de tu empresa que van en contra de tus principios, pues a veces casi por educación o lo que sea, sí, va, jaja, no sé qué, tal, eso. Y yo me eso decir, no, yo lo corto radical a decir, no es así. No me doy tregua mental en ese sentido, porque o sea, yo considero, por ejemplo, todo el mundo que entra en FDSA, aunque sea su primer trabajo, no sé qué, es un profesional cualificado para hacer su tarea. Entonces, yo ya no permito, si en una conversación trivial, banal, no sé qué, los chavales que tienes ahí, no sé qué tal, y digo, yo no tengo ningún chaval. Yo tengo 3 niñas en casa, yo no tengo ningún chaval. O decir, o un chiste en plan, tus subordinados, no sé qué, tal. No, yo no tengo ningún subordinado. No, a mí nadie me da de comer. Y lo paro en el momento, porque no quiero que eso entre en mi cabeza en una de las formas. No está, es que no quiero ni exponerme a eso. Entonces, creo que yo diría que es el cambio principal, porque una vez que tienes ese cambio, es muy fácil coger una metodología, coges otra, te funciona, se va a cambiar, no sé qué, que tú sabes cómo cambiarla porque te saldrá de dentro, te saldrá de una cosa que tienes interiorizada. Pero si tú no lo tienes interiorizado y coges la holacracia o la no sé qué o tal, y no te funciona, vas a decir, no, es que esto de autogestión no es para mí, eso no es para tal. ¿Por qué? Porque no tienes interiorizado y no vas a saber cómo cambiarlo, cómo girarlo, porque no te sale del principio interno. Totalmente, vamos, no puedo estar más de acuerdo. Es que todo se basa en este cambio de mindset, ¿no? De este modelo mental, realmente. Y luego, como tú dices, no ser absolutamente taxativo en no dejar
que entren otros pensamientos que puedan de alguna manera interferir en ese modelo, ¿no? En ese estar seguro. De hecho, yo cuando empecé a trabajar con organizaciones para entender un poco la esencia, ¿no?, de este tipo de cosas, yo lo que me di cuenta es que necesitaba una etapa previa en la que, bueno, yo podía compartir mi punto de vista y conocimientos que yo pueda tener en el tema, ¿no? Un poco con esta intención siempre de inspirar y ser inspirada, ¿no? De decir entre todos, pero además como un proceso, bueno, son como una serie de workshops, ¿no? Pero que en el fondo es el tiempo suficiente, es un proceso en el que si no hay ese cambio de mindset, si no hay ese entender que de verdad, oye, esto es lo que quiero, me lo estoy creyendo y sé que es el camino, lo siento y de verdad que este cambio de mindset para mí es lo que siento que debe pasar en la organización, ahí se acaba el intentar nada más, porque para mí es la base, es que si no van a estar boicoteando un proceso que además yo creo que es el problema que muchas veces también nos encontramos en las organizaciones, y es que invade una especie de cinismo de no, es que ya hemos intentado muchas cosas al respecto y ninguna ha funcionado. Entonces matas la motivación por querer cambiar o por querer hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces decir, no, es que yo necesito un periodo de tiempo, sobre todo, pues eso, con los equipos directivos, es decir, de las personas que, oye, o esto de verdad en este proceso entrevemos que realmente, oye, es que esto sí me lo creo y esto realmente es lo que quiero hacer, ¿no? Y me ha inspirado y nos hemos inspirado entre todos en eso que somos y en quitar barreras y en que nos hemos dado cuenta de estos problemas que tenemos y realmente que queremos y sentimos que este mindset ha cambiado, o es que no vale de nada seguir adelante con ninguna cosa, porque al final es que, pues eso, ¿no? Es como un boicot tuyo propio que tú te pones para querer cambiar. Sí. Y también hay otro tema también que o sea, que lo digo muy rápido porque si no esto va a durar no sé cuánto, es que estoy tan a gusto aquí que, total, ¿no? Que o sea, nosotros en FDSA funcionamos así porque es la mejor forma que hemos encontrado para hacer cosas extraordinarias. O sea, para dar el mejor servicio que entendemos que podemos dar a nuestros clientes. O sea, no nos ha traído aquí un tema ético-moral de no sé qué o de la cosa. Porque a veces yo creo que hay gente que también eso le produce un cierto reparo, el hecho de decir, oye, pero no, es que es efectividad pura. Luego también a cada cosa, cada uno tiene su forma de ver el mundo, de ver las relaciones humanas y no sé qué tal, que también está muy bien y también se puede sumar a eso, pero es que si lo miramos desde el modelo puro empresarial, es que tiene todo sentido en el mundo. Totalmente. Totalmente. De hecho, o sea, yo defiendo, ¿no? Es decir, empresas que lideran, o este concepto de empresas que de alguna manera crean ese futuro, ¿no? Y con este concepto de que vosotros creáis FDSA, ¿no? Con este ímpetu de crear y no estar en modo reactivo a ver qué me viene o a ver qué pasa en el mundo y yo reacciono, ¿no? En función de, sino en este sentido creativo. Es decir, es que lo primero que yo defiendo es cada empresa tiene que encontrar su forma, y lo que yo intento aportar es quizá la esencia o esas cosas que también hemos hablado, que al final las empresas que funcionáis así, aunque cada una tenga su camino, pero en el fondo como que llegáis a cosas, llegáis a unos principios parecidos, ¿no? Hay sí, algo de raíz que realmente se comparte, aunque no lo hayáis hablado jamás, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que un poco lo que a mí me impulsa a poder trabajar en este sector es decir, oye, yo poder quizás inspirar con esto, que es muy de apaga el ruido y asienta, ¿no? Y siente esa raíz. Y luego yo puedo si de verdad lo sentís y os conectáis con eso, yo puedo quizás acompañaros para, pues bueno, inspirar o aportar ciertas herramientas, ciertas cosas que yo he podido probar, que no es los pasos que tenéis que seguir, sino que os pueden ayudar a encontrar ese camino.
¿no? Más Exacto. ese Sí, rol sí. de cada uno, sí, claro, si yo defiendo todos somos únicos y aportamos cosas diferentes, cada organización, como tú dices, tiene una personalidad propia y aporta cosas diferentes. Bueno, yo, además como soy tan fan tuyo, me quedaría aquí tal, pero bueno, un poco ya para cerrar y así aunque sea breve, ya sabes que con la llegada de la pandemia, una de mis inquietudes fue, oye, más o menos tengo claro y he podido ya probar cosas en organizaciones y sé más o menos cómo poder aportar valor en ese sentido, ¿no? De esta nueva visión, de esta nueva forma, de estas, pues eso, ¿no? El dar herramientas para que cada uno encuentre su camino y, como tú dices, ¿no? Seamos más eficientes, más creativos, mejores, ¿no? En el fondo. Pero me inquietaba el decir, y llega una pandemia y de repente todo se para, y cómo es posible que seamos capaces ya de entrever y haya empresas que funcionen así y que seamos incapaces de llevar esto a una escala mayor, decir, pues cómo nos relacionamos entre las empresas, ¿no? Y con esta inquietud que yo tengo, ¿no? en el territorio, sea cual sea la unidad territorial, ¿no? Podemos empezar desde la más pequeña, que podemos entender pueblo, ciudad, región, y cómo, y es decir, vale, en una organización, en esta relación interna, entreveo cosas y sé cómo más o menos poder aportar valor ahí, pero a nivel ecosistema me siento perdida, ¿no? No sé cómo, y es esta sensación también de, incluso yo en mi empresa anterior e incluso con empresas con las que colaboro que empiezan a tener proyectos de colaboración entre organizaciones, cosas muy chulas que al principio hay mucha motivación y de repente se difumina, se muere y no se sabe por qué, ¿no? Es decir, cómo escalar esta esencia, ¿no? que está sentada en este tipo de organizaciones, como digo, aunque cada una tenga su camino, en unos cimientos que más o menos son comunes, cómo poder extrapolar eso al territorio o al ecosistema. Porque todo el mundo, o mucha gente con la que hablo, me dice, incluso académicos, porque ya sabes que además yo en esta línea de exploración lo estoy llevando a cabo también de manera paralela a mi actividad profesional con el doctorado, y hablo con académicos y tal, que están ya muy, muy en relación con este tipo de filosofía y tal, y me dicen que si ya es complicado en una organización a nivel de ecosistema es prácticamente imposible y tal, pero yo como que dentro de mí tengo esta convicción de que no es imposible y que simplemente tenemos que quizá volver a inspirar y ser inspirados y empezar me gustaría recoger opiniones, ideas, cosas, aunque nos parezcan muy random al principio, de personas que ya esto lo tienen muy interiorizado en su organización y de cómo pueden entrever que esto se puede escalar. Y ya... Yo, mira, es que me has dicho una cosa que es que eso también pasa en FDSA, que las cosas pues que se difuminan, pero es que en el fondo me ha hecho pensar en que si nos enfocamos en el logro, igual no pasa nada, porque es que son estructuras muy cambiantes. O sea, te quiero decir, igual puede ser una especie de esa unión, ¿no? Esa unión de distintos agentes de la sociedad, ¿no? De empresa privada, público, una ONG, no sé qué tal cual, muy enfocada con una metodología o lo que sea, enfocada en el logro, igual no tenemos que tener miedo al hecho de decir, hombre, pues hacemos esto, pero luego esto, luego esto. A mí, mira, fíjate, a mí me da, a veces, vamos a meter en un jardín, importante, pero bueno, nuevamente. Hay una sensación de que, por ejemplo, hay pequeñas ONGs que tienen unos proyectos iniciales que son el proyecto, lo que les ha movido a montarlo y tal, y lo montan y consiguen esa recaudación, no sé cuánto. Pero luego, como esa estructura ya está montada y tiene que seguir, ya el proyecto ya tiene que cambiar al proyecto con el que puedan conseguir recaudación para mantener la propia. Entonces, yo no digo que se tengan o un cantante, ¿no? A veces tú dices, ostras, el cantante, su primer disco era una pasada
Pero el segundo, porque es que el primer disco era el disco, era una cosa, el primer disco tiene 25 años de ese tipo o esa tipa que ha estado pensando en la música. Es que luego el segundo tiene que hacer un disco porque tiene que sacar un disco dentro de un año y medio. Entonces, si se pudiera, o sea, yo ahora cuando no lo había pensado, pero cuando lo estás comentando, ¿no? Es ¿no? Algo así cambiante, ¿no? Algo que sí que, oye, pues este perro da más, pero bueno, pero pues se han conseguido luego, se han conseguido avances, no lo sé, Lo que pasa que... Hay un... Perdón, nada, simplemente un apunte muy tal. Yo, por ejemplo, cuando estoy en contacto con empresas que ya funcionan autogestionadas o que empiezan, ¿no? Y vas viendo algunos cambios, algunas cosas, algunos resultados de ese cambio, uno ve que, es verdad, todo no tiene que salir, todas las iniciativas no tienen que salir. Y yo creo que parte de la magia de la autogestión es que al final sale lo que tiene que salir. Y porque al final, claro, como todos tenemos la posibilidad de ser, de aportar, de tal, pues lo que en ese momento los miembros de la organización sienten que tiene que salir, de una manera natural, sin pretensión, sin mayor pretensión, sale. Pero yo creo que en el territorio no tenemos mecanismos para que salga no todo lo que se plantea, porque también entiendo que al final, pues eso, lo que tú dices, son estructuras cambiantes, cambian las condiciones y tal, pero ni siquiera lo que está llamado a salir sale, ¿no? Ese es mi punto de vista de decir, ¿cómo cambiamos si decíamos, en una organización autogestionada, el punto de partida es el mindset, ¿no? Y lo que tú dices, además, ser muy tal, ¿cómo lo logramos en un territorio? O sea, yo estoy experimentando, ¿no? En la creación de espacios, como tú decías antes, ¿no? De espacios seguros, que ni siquiera son espacios, como lo podemos entender, físicos o virtuales, sino este concepto que he aprendido hace poco, o que he sentido hace poco, del campo social, ¿no? Es un espacio donde personas de diferentes sectores dialogamos y nos escuchamos con diferentes niveles de escucha y de diálogo, es decir, no para debatir y para imponer mi criterio, sino, oye, a ver cuál es la mejor manera, vamos a quitarnos puntos ciegos y demás. Es decir, estoy experimentando con cómo eso nos puede llevar a quizás quitarnos esos puntos ciegos o hacer que vayamos siendo, ¿no? También esta posibilidad de poder ser algo más de aquello, de ese modelo, de esa jaula en la que normalmente solemos estar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. La próxima semana más. Si quieres compartir con nosotros, déjanos tus sugerencias y comentarios para saber qué te ha parecido. Y para no perderte nada, suscríbete al canal. No lo olvides, juntos lo haremos posible.